Buenas tardes, mi nombre es Manuel Rodríguez López, soy hematólogo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia y muy en particular al presidente de su comisión científica, el doctor Ramiro Núñez, esta invitación obligada para participar en estas píldoras a propósito del último congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. A mí me ha tocado hablar de los trastornos hemorrágicos raros, los RBDs, y presentaré datos de los resultados de los distintos estudios, tanto en coagulopatías hemorrágicas congénitas como haremos referencia a una nueva guía sobre el manejo de los procedimientos quirúrgicos en pacientes anticoagulados. No tengo, como saben, ningún conflicto de interés para esta ni para ninguna otra actividad en la vida. Y sin más, he organizado la charla en estos cuatro frentes. Primero, abordaremos el reto diagnóstico. En segundo lugar, y aquel bloque que es el más nutrido del Congreso, hablaremos de las terapias rebalanceadoras, aquellas que en lugar de reponer el factor deficitario frenan el sistema anticoagulante natural. En tercer lugar, abordaremos las estrategias que buscan acumular el propio factor endógeno. Y finalmente, en cuarto lugar, y para acabar, hablaremos de la modulación de la fibrinolisis mediante la inhibición directa de la plasmina. Empezaremos, en primer lugar, hablando de esta sesión plenaria con la que abrió el Congreso a propósito de las guías recientemente publicadas por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Destaco aquí como marco general la guía del Subcomité de Trombosis y Hemostasia Perioperatoria y de Cuidados Críticos sobre la estratificación del riesgo hemorrágico quirúrgico y periprocedimiento en pacientes anticoagulados que van a someterse a cirugía programada, presentada por el Dr. Shaw y publicada en la edición de julio del 2026. El reto o la razón de ser es el vacío real en el conocimiento que existe en este sentido. Hay que pensar que distintas sociedades científicas de manera muy diferente clasifican el mismo procedimiento. Así, la cirugía abdominal, la histerectomía, la CPRE o la punción lumbar pueden considerarse de bajo, moderado o alto riesgo según a quien se le pregunte. La metodología seguida fue una búsqueda sistemática de la literatura con síntesis narrativa. A partir de ella se elaboró un borrador que se compartió con especialidades quirúrgicas para la revisión y soporte o aporte multidisciplinar con participación de países de Norteamérica y de Europa. La clasificación resultante marca como de alto riesgo de forma global especialidades como la neurocirugía y la cirugía cardíaca y vascular, así como los procedimientos sobre órganos muy vascularizados como son riñón, próstata, tiroides o hígado. Propone además unas tablas, 11 en concreto, por especialidad, para identificar fácilmente el riesgo. Lo esencial son sus tres niveles definidos por la necesidad de interrumpir la anticoagulación. El riesgo mínimo, cuando no hace falta interrumpirla. Hablamos de riesgo bajo o moderado, cuando basta una interrupción corta de los anticoagulantes de vida media corta, como pueden ser los ACOTs o las heparinas de bajo peso molecular. Y finalmente, riesgo alto, cuando se requiere una interrupción más prolongada. No se trata obviamente de un trastorno raro de la coagulación en sí, pero fija el lenguaje común con el que entramos en materia. Entramos en el primer bloque que es el reto diagnóstico, y empezamos hablando en la sesión de comunicaciones orales. La doctora Angelopoulos presentó la utilidad del análisis genómico para mejorar el diagnóstico del trastorno hemorrágico de causa desconocida, o conocido también como BEDUC. Recordamos que es un diagnóstico de exclusión. Se establece en pacientes con un fenotipo hemorrágico demostrado, pero sin alteración en las pruebas convencionales de la hemostasia. El estudio incluye 96 mujeres adultas con diagnóstico de BEDUC, a las que se realizó secuenciación del genoma completo con un panel dirigido de genes relacionados con la coagulación y la función plaquetaria. Se identificaron variantes patogénicas, probablemente patogénicas o de significado incierto en el 62% de las pacientes, pero el dato clínicamente relevante llega tras la evaluación multidisciplinar.
Solo el 28% de los casos obtuvo una explicación completa o potencialmente confirmable de su fenotipo hemorrágico. En el 72% restante, las variantes identificadas no permitieron establecer un diagnóstico definitivo. La lectura es doble. La genómica aporta valor y explica una parte de estos pacientes, pero todavía deja a la mayoría sin una respuesta cerrada. Es una herramienta prometedora, pero no es la solución definitiva. Segundo lugar, en este segundo bloque y el más nutrido del Congreso, lo constituyen las terapias rebalanceadoras. La idea de fondo es elegante. En lugar de reponer el factor que nos falta, se frena el sistema anticoagulante natural, ya sea por inhibición de la proteína S, del TFPI alfa o de la proteína C activada, de tal manera que se busca reequilibrar la balanza hemostática. Veremos, por tanto, cuatro aproximaciones diferentes. En primer lugar, hablaremos de silenciar la proteína S, de la teoría al modelo animal. En este sentido, la primera comunicación oral habla del control de los niveles de proteína S como terapia rebalanceadora en el déficit congénito de factor 11. El punto de partida es que las opciones actuales, ya sean antifibrinolíticos, plasma fresco congelado o concentrado de factor 11, tienen una eficacia limitada y pueden incrementan de hecho el riesgo trombótico. La proteína S es un anticoagulante endógeno que limita la generación de trombina por las vías de la proteína C activada y del inhibidor de la vía del factor tisular, además de modular directamente los complejos tenasa y protrombinasa. El objetivo fue evaluar si silenciarla en el hígado mediante RNA de interferencia potencia la hemostasia. En el modelo ex vivo se añadió un anticuerpo antiproteína S al plasma pobre en plaquetas de pacientes con déficit grave de factor 11, reduciendo la proteína S libre al 30%. Esto aumentó el potencial endógeno de trombina frente a las muestras no tratadas. En paralelo, ratones deficientes en factor 11 recibieron una dosis subcutánea de RNA mensajero contra la de interferencia de síntesis, contra la proteína S. Al séptimo día mejoraron la generación de trombina y la formación de coágulo por viscoelastometría y disminuyeron los sangrados en estos ratones. Los mismos autores replicaron la estrategia en la enfermedad de von Willebrand. En el plasma de pacientes con formas leves, la antiproteína S volvió a aumentar el potencial endógeno de trombina. In vivo, este RNA de interferencia de síntesis incrementó el potencial y el pico de trombina, aunque, y este matiz es importante, no mejoró la formación de coágulo medido por técnicas viscoelastométricas. Aún así, también aquí se redujo el número de sangrados y es una buena prueba de concepto en dos entidades diferentes. A seguir hablaremos del latarcibart o VGA 039, que es una antiproteína S utilizada también en experimentación en estudio en la enfermedad de von Willebrand. Esta comunicación parte de que las estrategias de rebalanceo apenas se han explorado en esta patología y así presenta el VGA 039, también llamado latarcibart, que es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG4 humano dirigido a la proteína S con doble acción sobre las vías del TFPI alfa y de la proteína C activada, que promueve el depósito de plaquetas y potencia la acumulación de fibrina. Los datos iniciales mostraron seguridad y actividad farmacodinámica con reducción de los episodios hemorrágicos. Se presentaron resultados del estudio fase 1-2 en pacientes con cualquier tipo de enfermedad de von Willebrand, desde 12 hasta 60 años, con 6 dosis a lo largo de 120 días y una extensión abierta opcional. A fecha de 14 de noviembre del 2025 se habían incluido 16 participantes de entre 15 y hasta 53 años con todos los tipos de enfermedad de von Willebrand. Una dosis de carga el día 1 y un mantenimiento cada 4 semanas desde el día 8 era el esquema propuesto. 6 recibieron una dosis fija de 225 miligramos y 10 dosis ajustadas por el peso. En seguridad, no se registraron acontecimientos adversos graves relacionados con el fármaco ni elevaciones clínicamente significativas del dímero D, mientras que las concentraciones plasmáticas se mantuvieron dentro del rango terapéutico. Y el resultado clínico resulta llamativo.
Los 8 participantes que completaron el tratamiento experimentaron reducciones de la tasa anualizada de sangrado de entre el 41 y hasta el 100%, incluidos 2 pacientes que venían de un régimen de profilaxis intravenosa. La conclusión de los autores es que el producto es seguro y eficaz. A seguir, presentamos SR604, que promueve un bloqueo selectivo de la proteína C activada. Esta comunicación fue presentada por el doctor Li Yunxia, el estudio SR604 en hemofilia IB con y sin inhibidores, sin el déficit congénito de factor 7. SR604 es un anticuerpo monoclonal humano que bloquea la proteína C activada sin afectar a las demás funciones pleiotrópicas de la proteína C, inhibiendo así de forma selectiva la actividad anticoagulante local. En un ensayo fase 1-2 multicéntrico realizado en China, en la fase 1 era una escalada de dosis subcutánea única desde 0.025 a 0.8 miligramos por kilogramo en 16 pacientes. El producto fue bien tolerado, con acontecimientos adversos de grado 1 o 2, sin complicaciones trombóticas ni reacciones en el lugar de la inyección. Presentaba una farmacocinética lineal y se desarrollaron anticuerpos antifármaco de bajo título en 6 pacientes sin repercusión clínica. En la fase 2A se incluyen 24 pacientes que recibieron profilaxis subcutánea quincenal durante 24 semanas con una dosis que variaba desde 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramo. El perfil de seguridad fue excelente, sin acontecimientos adversos graves ni episodios trombóticos. Se detectaron anticuerpos antifármacos en 2 pacientes, uno con actividad neutralizante. Ambos grupos de dosis mostraron reducciones sustanciales de la tasa anualizada de sangrado total, espontánea y articular respecto al basal, y un dato para retener. Un paciente con deficiencia congénita de factor 7 no presentó ninguna hemorragia durante las 24 semanas de profilaxis. A seguir, vamos a pasar al siguiente bloque, el bloque que nos habla de acumular el factor deficitario endógeno. En vez de frenar el sistema anticoagulante, hacemos esto, acumulación del factor deficitario. Empezaremos hablando por este innombrable sutacimig, un anticuerpo biespecífico utilizado para el tratamiento del déficit del factor 7, la profilaxis del sangrado. La doctora Marta Zivkovic del UMC de Utrecht, con coautores de la Universidad de Ferrara y de EMAP Therapeutics, presenta el mecanismo de acción de sutacimig, un anticuerpo biespecífico en desarrollo para la profilaxis subcutánea del déficit congénito del factor 7. El fármaco actúa acumulando el factor 7 y el factor 7 activado endógeno y favoreciendo su localización en el sitio de lesión mediante la unión a TLT1 de las plaquetas activadas. El TLT1 es un receptor de la superficie plaquetaria que se une al factor de von Willebrand y al fibrinógeno y regula la actividad plaquetaria. Son, por tanto, 2 acciones combinadas. Por un lado, ancla el factor 7 activado endógeno de vida media corta y prolonga su disponibilidad. Por otro, lo dirige a la plaqueta activada, potenciando la generación de trombina y la formación de fibrina, todo en una dosis subcutánea de bajo volumen menor de 1 mililitro. Un punto tranquilizador: sutacimig no altera la función del factor 7 ni la de las plaquetas, se une por igual al factor 7 y al factor 7 activado y no afecta a la activación plaquetaria mediada por P-selectina ni a la agregación con ADP, epinefrina, colágeno o PAR1. La autora se planteó 2 preguntas. La primera, el efecto es el mismo en todas las variantes del déficit de factor 7, sean graves o moderadas. De las 25 variantes de factor 7 recombinantes seleccionadas, elegidas por prevalencia y proximidad al epítopo y que representan el 75%, es decir, 421 de las 565 entradas combinadas de las bases de datos, sutacimig mantuvo una unión casi normal en 22. Solo perdió unión en 3 por solapamiento del epítopo o bien por alteración estructural. La segunda pregunta, ¿realmente acumula factor 7 endógeno? La respuesta es sí. En un modelo de primate no humano con knockdown del factor 7 mediante RNA de interferencia de síntesis,
Tutafimig acumuló el factor 7 y el 7 activado endógeno hasta valores dentro del rango normal. Además, al evaluar la generación de trombina en plasma rico en plaquetas, simulando distintos grados de déficit, el incremento de factor 7 activado inducido mejoró de forma significativa la generación de trombina en todas las condiciones, alcanzando valores comparables a los del plasma normal. La contribución adicional de la localización mediada por TEDT1 fue limitada. La conclusión es clara. El mecanismo principal es el aumento del factor 7 activado por la vía del factor tisular y la localización plaquetaria aporta un beneficio modesto. Todo ello respalda su desarrollo como profilaxis subcutánea. A seguir hablaremos del HMB-002, que como sabéis acumula factor von Willebrand en la enfermedad de von Willebrand. La doctora Priyanka Raeha del Royal London Hospital presentó los resultados preliminares del estudio Velora Pioneer, un ensayo fase 1-2 abierto y de escalada de dosis que evalúa el uso de HMB-002, un anticuerpo monoclonal subcutáneo para la profilaxis de la enfermedad de von Willebrand. El mecanismo consiste en acumular factor von Willebrand. HMB-002 lo rescata de su degradación a través de la vía de reciclaje de la fracción constante del receptor neonatal. El factor elevado mejora el reclutamiento plaquetario, esto es la hemostasia primaria, y arrastra la acumulación de factor 8, o sea, incide en la hemostasia secundaria, manteniendo además el procesamiento por ADAN-TS13. Se incluyeron 13 pacientes con una dosis única de 20, 50 o 150 miligramos. En seguridad, el perfil fue limpio, no se describieron eventos adversos relacionados con el tratamiento, sin discontinuación del mismo, sin eventos trombóticos y tampoco se describieron anticuerpos antifármaco con impacto. Hubo un incremento transitorio en un participante de la cohorte de 150 miligramos sin repercusión y hubo una elevación del dímero D de grado 1 atribuida a ejercicio físico intenso. Farmacocinéticamente, el efecto fue dependiente de la dosis, con un tiempo máximo entre los días 6 y 9, y a 150 miligramos se mantuvieron niveles detectables hasta el día 56. En términos farmacodinámicos, en la cohorte de 50 miligramos, tanto el factor von Willebrand como el factor 8 aumentaron más de un 150% sobre el basal, con un efecto mantenido al menos 8 a 10 días. Se observó además una normalización de la generación de trombina, acortamiento del TTPA y conservación de la distribución de multímeros. Por tanto, podemos ver aquí cómo a nivel clínico y como resultado preliminar muestra una reducción del sangrado tras la administración de una dosis única. La tasa anualizada de hemorragia basal media pasó de 20,1 con una mediana de 5,8 a 1,6 con una mediana de 0. Y de forma muy visual podemos decir que 8 de cada 9 participantes no presentaron ninguna hemorragia tratada durante el periodo de observación de 28 días tras una única administración. Quiero subrayar aquí una idea que conecta las dos últimas moléculas. Sutacimig y HMB-002 comparten una misma filosofía: capturar y concentrar el factor endógeno mediante un anticuerpo subcutáneo aplicada a dos dianas distintas, por un lado el factor 7 y por otro lado el factor de von Willebrand. Y llegamos al cuarto y último bloque: modular la fibrinolisis inhibiendo la plasmina de forma directa. En esta última sesión empezamos hablando sobre el viaje del descubrimiento a la práctica, en el que la doctora Helen Philippou del Reino Unido mencionó CP101, una molécula pequeña aún en desarrollo y que está pensada para detener el sangrado agudo y prevenir la ruptura del coágulo, con la ambición de superar el estándar actual que supone o que representa el ácido tranexámico. La diferencia está en el mecanismo. El ácido tranexámico se une al plasminógeno y reduce la plasmina de forma indirecta, actuando solo en presencia de fibrina, no tiene efecto sobre la plasmina ya circulante y su reducción global de la fibrinólisis es parcial. CP101, por el contrario, se une directamente a la plasmina y bloquea su acción por todas las vías, incluida
la plasmina que ya circulaba antes del tratamiento, con una reducción de la fibrinólisis mucho más completa. Los datos preclínicos muestran una protección significativamente mayor frente a la eliminación del coágulo, mejorando su estabilidad en el sitio del traumatismo. Y hay una hipótesis atractiva. Al detener la fibrinólisis descontrolada, el fármaco podría disminuir la inflamación excesiva y reducir el riesgo de fallo multiorgánico asociado al sangrado traumático grave. A seguir hablaremos de HMB-003, un inhibidor de plasmina de larga duración. Esta sesión, a propósito del sangrado menstrual abundante y hemorragia posparto, fue presentada por el doctor Rolf Urbanus de Copenhague y del UMC de Utrecht, que presenta, como digo, el desarrollo preclínico del HMB-003, que es un inhibidor directo de la plasmina de larga duración empleado para el sangrado menstrual abundante. La plasmina degrada la fibrina y HMB-003 la inhibe y estabiliza el coágulo. Su particularidad es una doble unión, por un lado a la plasmina de forma selectiva y por otro lado a la albúmina a través de un ácido graso C18. Esta unión a la albúmina alarga su vida media y proporciona cobertura durante todo el periodo menstrual con una única administración subcutánea por ciclo. Así, en un modelo animal, HMB-003 restaura la acumulación de fibrina en un modelo de lesión electrónica en ratón. Está pendiente de iniciarse un estudio en fase 1 para evaluar seguridad farmacocinética y farmacodinámica en voluntarias sanas. Yo me gustaría acabar con estas 4 ideas del ISTH del 2026 en relación a los raros desórdenes de la coagulación. La primera es que el rebalanceo es la gran ola de este congreso. Silenciar o bloquear la proteína S, el TFPI-alfa y la proteína C activada reequilibra la hemostasia en el déficit de factor 11 en la enfermedad de von Willebrand, como hemos visto también en la hemofilia, con reducciones consistentes de la tasa de sangrado. La segunda, acumular el factor propio, en este sentido, sutacimib para el factor 7, HMB-002 para el factor von Willebrand, representan una estrategia elegante con señales tempranas de eficacia y un perfil de seguridad favorable. La tercera, la plasmina se consolida como una diana directa con el CP101 en el sangrado traumático y el HMB-003 que os presenté en el contexto del sangrado menstrual, que buscan superar los límites impuestos por el ácido tranexámico. Y, en cuarto lugar, la importancia del diagnóstico, un diagnóstico que también avanza, aunque la genómica deja todavía sin respuesta definitiva a la mayoría de los sangradores no clasificados. Y para acabar, me gustaría presentar este póster del grupo colaborativo Hemonorte, el grupo en el cual también me incluyo, que presenta su experiencia a propósito del fenotipo hemorrágico, la cirugía y el manejo obstétrico en el déficit combinado de factor 5 y factor 8. Presentan una cohorte multicéntrica con 7 pacientes, 4 varones y 3 mujeres, con este déficit combinado confirmado. La mediana de factor 5 es del 13%, de factor 8 aproximadamente un 25%. El fenotipo hemorrágico de los pacientes es predominantemente mucocutáneo y a nivel de tejidos blandos. No hay una correlación entre los niveles de factor y la gravedad clínica, en línea con lo reportado desde las series iraníes y también las series indias previas. Además, se reportan 9 procedimientos quirúrgicos y 3 gestaciones con soporte hemostático planificado y en ninguno de ellos se reportaron complicaciones, hemorragias significativas o hemorragias posparto, lo cual pone de manifiesto la importancia de una red multidisciplinar de apoyo. Y nada más, con esto nos despedimos. Muchas gracias por vuestra atención y desde París hasta una próxima fecha. Gracias.